Hola, ¿qué tal? Veníamos comentando entonces en la primera parte de la exposición que los TICs, digamos, cumplen con ciertas características que lo convierten en, digamos, en un fenómeno similar a una conducta, ¿no? Y que puede, por lo tanto, digamos, beneficiarse de ciertas estrategias conductuales que el cerebro puede aprender, ¿no? Como decíamos, no es algo del todo, sabemos que los tics tienen una parte involuntaria, pero que relativamente se pueden, digamos, gestionar, suprimir, ¿no? Entonces eso hace posible de que, digamos, manejando ciertas variables, podamos aprovecharlas a nuestro favor, que son variables que muchas veces aprenden en forma natural los adultos, y si nosotros podemos recoger un poco toda esa experiencia, eh, podemos hacer que los niños lo aprendan en una etapa en donde la plasticidad cerebral es aún mayor y, digamos, si lo pueden hacer los adultos, digamos, también lo pueden hacer los niños, ¿no? Bien, entonces, como les decía, un TIC va a tener entonces determinantes internos y determinantes externos que harán que aumente o disminuya, ¿sí? Dentro de los determinantes internos vamos a encontrar lo que llamamos tic sensorial o sensación de urgencia, que es en realidad la parte que uno directamente no tiene ningún control sobre esta parte, ¿no? Es decir, ahora volveremos sobre lo que es el tic sensorial o la urgencia premonitoria. Y también hay determinantes externos que hacen que los tics aumenten o disminuyan, como puede ser el contexto social, como hablábamos hace un rato, determinados espacios, determinadas situaciones que pueden, digamos, provocar una disminución o un aumento de los tics. Entonces tenemos tanto determinantes internos como determinantes externos. En base a eso, ¿no? Se diseña un poco lo que es el abordaje de la terapia cognitivo-conductual para el síndrome de Tourette y para los tics también. ¿En qué consiste un poco este abordaje integral? ¿No? Va a consistir primero en una evaluación inicial, donde se tomarán algunas entrevistas, se tomarán algunas baterías, digamos, cognitivas, si uno ve que es necesario valorar la parte cognitiva. También se tomará una escala global de tics, que es la escala de tics de Yale, para poder saber, que no es una escala diagnóstica, porque como habíamos dicho, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿recuerdan? No existe una prueba patognómica que uno diga, bueno, si aparece tal marcador, digamos, es tics, es trastorno de tics o es trastorno de Tourette, ¿no? Sino que se basa en esos cuatro condiciones, ¿no? Que era la presencia de tics motores y al menos uno fónico, que fuera en la infancia, que los tics aumenten y disminuyan, incluso pueden aparecer periodos, digamos, sin tics, y que esto no se debiera a un consumo directo de fármacos o también algún otro tipo de alteración o enfermedad neurológica. La escala de tics a nosotros nos permite tener una idea del nivel de severidad de tics en ese periodo de su vida, ¿sí? Y cómo luego va a influir la terapia cognitivo-conductual en esa severidad. También pasamos si es necesario, una escala de percepción de estrés, ¿no? Porque como decíamos, el estrés es una variable muy importante digamos, para la regulación de los tics. Entonces, regular el estrés es una parte importante del tratamiento y del abordaje terapéutico. Eh, y también hay una escala de valoración de la sensación premonitoria, que también nos permite tener como una precisión más amplia de cómo es ese tic sensorial, esa sensación de urgencia de tic. Em, una vez que tenemos esa evaluación que es totalmente individualizada y que uno, digamos, le permite tener como un perfil mucho más preciso
de ese niño, de ese adolescente, de ese adulto, pasamos a una etapa de psicoeducación que, como decíamos, es necesaria, aunque no suficiente para un abordaje terapéutico del Tourette, donde ahí se informa a la familia, se informa al paciente, se informa también, si es necesario, en el colegio o en el trabajo, sobre lo que es el síndrome de Tourette, las características, sobre la necesidad a lo mejor de adaptar, de hacer algún tipo de adaptación flexible dentro del entorno escolar, que puedan entender que no se trata de conductas digamos, voluntarias, que no podemos estar a lo mejor, digamos, considerando determinadas conductas como, mm, como producto de la mala educación, ¿no? O producto de un trastorno de conducta, sino la diferencia a veces también de ese componente impulsivo que aparece en las conductas de muchos niños con Tourette y diferenciarlo de un simple trastorno de conducta. Es decir, en ese contacto con el colegio se abordan todos estos temas, además de que sepan lo que es el TIC, que son los TICs, lo que es el Tourette, lo que son los trastornos asociados y cómo poder ayudar, digamos, en su integración y también cómo, digamos, qué pautas se pueden seguir frente a las dificultades que suscitan muchos tics, especialmente los fónicos, por ejemplo, ¿no? Que hace muchas veces como muy difícil la convivencia de, de los niños en clase. Eh, Luego de esa etapa de psicoeducación, donde se trabaja también con el niño que aprenda lo que es síndrome de Tourette, que aprenda lo que son sus tics, dependiendo, ¿no? Fíjense que yo voy variando. Hablo por momentos de trastorno de tics, por momentos de síndrome de Tourette. ¿Por qué? Porque como el diagnóstico, seguimos un poco la línea que haya diagnosticado el neurólogo, hay veces que los neurólogos prefieren no llamar síndrome de Tourette, a veces por el estigma que creen que significa, ¿no? Hablan solo de trastornos de tics. Y bueno, yo después ya de tantos años ya no discuto más esas cosas, ¿no? Lo que quieren llamar trastorno de tics, pues mira, le hablamos del niño de tics y ya está, ¿no? De trastorno de tics. Eh, pudieron decir que es un síndrome de Tourette, pues mira, vamos por el lado del síndrome de Tourette. Eh, pero bueno, que los chicos aprendan, que lo acepten, que aprendan a no pelearse con sus tics, sino a convivir con ellos, que puedan, digamos, cómo le cuentan a los demás lo que les pasa, mm, poder hablar, ¿no? Dejar de que sea un tabú el tema. Es decir, en la psicoeducación se va abordando un poco todos estos temas. Luego también uno de los componentes es, dentro de la terapia cognitivo-conductual es el entrenamiento en técnicas de relajación. Eh, yo creo que hay muchos recursos para relajarse, esto es una búsqueda casi también individual, ¿no? Que cada uno va haciendo en encontrar cuáles son las técnicas que le permitan relajarse muscular y mentalmente. Mm, Generalmente yo enseño, digamos, dos, que son la técnica, digamos, de Jacobson y las técnicas de Schultz, y los invito a que a lo mejor en mi página web puedan visitar un poco en qué consisten las técnicas de relajación, porque son, digamos, importantes dentro de este contexto y fundamentalmente el objetivo es porque nos permite tener mayor conciencia propioceptiva para poder trabajar luego, digamos, lo que es la urgencia premonitoria, lo que es a lo mejor la supresión de los tics, para poder trabajar también los aspectos emocionales, ¿no? Porque siendo cada vez más consciente de lo que es un cuerpo tenso, un cuerpo relajado, luego también podemos asociarlo a cómo es, digamos, la reacción corporal en los distintos estados emocionales, porque, eh, digamos, si bien estamos hablando hoy exclusivamente del abordaje que se hace en terapia para los tics, muchas veces la terapia psicológica eh, también sabemos que abordan otros temas, ¿no? Que es la parte más emocional.
Y bueno, las técnicas de relajación por eso son fundamentales, tanto para la regulación emocional como para la regulación de los tics. Luego entramos en lo que es la parte, digamos, pura, digamos, más, que yo la llamo a veces el entrenamiento, ¿no? Digamos, para los tics, que son técnicas de regulación de los tics, ¿no? Y en eso tenemos, digamos, tres, tres técnicas muy, digamos, muy desarrolladas, ¿no? Que son las técnicas de reversión del hábito, la técnica de exposición y prevención de respuesta, y ciertas técnicas estas mismas a veces, eh, y se le agrega a veces técnicas de conciencia plena, ¿sí? O de mindfulness. Dentro de, hay, hace muchos años, en uno de los libros de Cabanas y Mary Robertson, hablaban de la técnica creo que de supresión negativa, no era supresión negativa, era de técnica negativa masiva, algo así, bueno, que consistía en la repetición insistente de los tics, ¿no? O sea, si tenía un tic que era pestañear, tenían que insistentemente pestañear, a lo mejor durante media hora. La verdad que esa técnica, desde hace muchos años, si bien la mencionaron Mary Robertson y Andrea Cabanas, que son realmente unos grandes popes, pero bueno, como digamos, fue hace 10 años que la dijeron. Y digamos, los estudios posteriores, ellos por ellos mismos también, ¿no? Lo han descartado como una técnica efectiva. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Posiblemente fomentar, creo que se puede fomentar la ecopraxia o la ecolalia, ¿no? Creo que es digamos, puede ser hasta contraproducente, ¿no? Y suena casi como a castigo, ¿no? El tener que estar ahí media hora haciendo el tic que tanto molesta. Se vio que no hay mejoría con esa técnica, digamos, conductual. Pasaremos luego a describir estas otras dos, que sí, ¿no? Son, digamos, efectivas y que como veíamos en la guía de la Academia Americana de Neurología, tampoco es que haya una preferencia por una u otra, ¿no? Tendrá que ver cada paciente, digamos, uno va aplicando una u otra. Y luego está lo que llamamos las técnicas de manejo de contingencias, que es todo lo que ocurre, como decíamos, alrededor eh, de la persona, que hace que los tics aumenten o disminuyan. Bien, en esa evaluación inicial, como les decía, hay, digamos, toda una serie de pruebas psicométricas y neuropsicológicas que se ve que si es necesario o no tomarlas, porque a lo mejor un niño que no tiene problemas académicos, que uno, digamos, no tiene problemas de concentración, no, digamos, no tiene serios problemas conductuales, ni problemas a lo mejor de aprendizaje. Eh, Realmente no, digamos, uno no toma todas estas pruebas. Digamos, a lo mejor no es necesario tomar un WISC, ¿no? Para ver estos niveles o estos perfiles. Cuando vemos que hay dificultades en las funciones cognitivas, a lo mejor sí comenzamos tomando un WISC, tomamos otras pruebas más específicas para funciones ejecutivas, o problemas a lo mejor digamos, de integración visomotora, mm, o si vemos que hay, digamos, indicadores de ansiedad, podemos pasar una escala de Stike, o bueno, uno va viendo, ¿no? El psicólogo en ese sentido, en función de ese motivo de consulta y de los síntomas que van apareciendo, va seleccionando una u otra prueba. Y después, como les decía, hay otras pruebas que están como más centradas y que son más específicas para los TIC, que son estas que mencionamos anteriormente. En esa evaluación inicial, como ven, hay otras cosas que vamos explorando, ¿no? Incluso una mención especial, ¿no? En relación a los pandas.
en donde hemos visto que es algo que está todavía en estudio de si determinadas bacterias pueden ser del tipo de los estreptococos, si puede ser, digamos, causantes de los tics, ¿no? Esto todavía está en estudio, pero la verdad que todavía no puede determinarse que esto sea un diagnóstico, ¿no? Dicho por la misma digamos, sociedad americana, digamos, ni tampoco hay un consorcio que está investigando, un consorcio mundial que está estudiando los pandas y ellos mismos han dicho un comunicado, ¿no? Que no, eh, los pandas no se puede considerar un diagnóstico. Lo digo porque hay veces que he escuchado, no son pandas. No, es que no es un diagnóstico, ¿no? En realidad lo que se está investigando es si a partir de esas bacterias o de esos eh, los niños han desarrollado tics. Pareciera que en realidad lo que se ve es que se trataba de niños que previamente ya tenían tics muy leves y que a lo mejor a partir de unas anginas o de estos estados de estreptococos han de pronto, digamos, o bien se incrementaron esos tics, o bien aparecieron, pero en todo caso si aparecieron no fueron más que, digamos, un episodio que abrió, digamos, una llave genética, porque una de las características del sistema de Tourette es que hay un componente genético que es hereditario. Entonces, como les comentaba, ¿no? Dentro de esto tenemos, además de, en esa evaluación inicial, vamos a ver si hay comorbilidad, ¿no? Y en función a eso vamos también a determinar si es necesario, digamos, por dónde vamos a empezar, si vamos a empezar por los tics o por las comorbilidades. Hay veces que tenemos que empezar por lo que más está a lo mejor fastidiando de la vida es el TOC o el trastorno impulsivo o su TDAH, entonces a lo mejor la intervención va a ir por ahí. Y cuando llegue el momento de abordar los tics, se abordarán los tics, ¿no? Se hará terapia de TIC. Bien, estas son un poquito las cosas que se le pregunta, digamos, se trabajan en los colegios, ¿no? Si, eh, si por un lado los docentes son conscientes, muchas veces ellos dicen que no ven tics en el colegio. ¿Por qué? Porque los niños tienden a veces a suprimirlo, otras veces sí. Considera que alguno de estos tics puede estar ocasionando dificultades de concentración. Eh, o de integración escolar, mm, si los niños, el resto de los compañeros se dan cuenta, cómo reaccionan, si tuvieron alguna vez que ayudarlos, ¿no? Para gestionar sus tics y no supieron cómo hacerlo. También para que expresen cualquier otra inquietud o sugerencia del equipo educativo. Digamos, todo este contacto con el colegio es fundamental. Digo porque una intervención terapéutica que no tome en cuenta el colegio en síndrome de Tourette me parece que le está faltando una gran pata. ¿Sí? Eh, Aquí están un poco los puntos en cuanto a la psicoeducación, ¿no? Que ya estuvimos hablando, con lo cual lo voy a, eh, digamos, esta parte un poquito la vamos a obviar, ¿no? En relación al paciente, ¿no? O sea, trabajar el tema de la culpa, algunos se sienten culpables por no, digamos, por tener TIC, piensan que algo malo hicieron, ¿no? Esto del pensamiento mágico de los niños, ¿no? Que así como creen digamos, ellos son el centro del mundo, les parece que, digamos, las cosas pasan porque ellos hacen o dejan de hacer algo, ¿no? Entonces algo habrá pasado o algo hice yo para tener los tics. También que, digamos, como decía, ¿no? Como hablar con sus amigos, y también explicar, digamos, el tema de la sensación premonitoria o del tic sensorial. Con las familias, bueno, ¿qué vamos a comentar? ¿Qué es el síndrome de Tourette? ¿Cuáles son sus miedos, sus angustias? O sea, se va a trabajar mucho esto en la psicoeducación. Mm, ¿Sí? Entonces, en esa psicoeducación
lo que sabemos es que los niños que consiguen, ¿no? O sea, todo esto tiende además a poder aumentar lo que es una integración social y académica satisfactoria. ¿Por qué? Porque los que consiguen integrarse socialmente eh, realmente tienen un pronóstico de evolución mucho mejor que los que no lo consiguen. Y dentro de esta psicoeducación también les enseñamos a que puedan descubrir cuáles son sus gustos, sus talentos, lo que les gusta, lo que no les gusta, y, digamos, trabajarlo y fortalecerlo. ¿Por qué? Porque las actividades agradables son fortalecedoras de la autoestima, y esto funciona como un regulador natural de la dopamina. Entonces, digamos, si nosotros regulamos naturalmente esa dopamina, la regulación, también vamos a estar regulando el estado de ánimo, el estrés y también los tics, ¿no? Eh, por lo tanto, recordar siempre que incluir actividades placenteras en la vida de todas las personas y más en ellos son reguladores naturales de la dopamina, ¿no? Y por lo tanto también de los tics. Am, eh, no me voy a seguir extendiendo más en el tema de psicoeducación. Tienen digamos, estos puntos como para ir viéndolos y también en la página web también podéis ver, digamos, muchos temas relacionados con el colegio, ¿no? Entonces, como les decía, dentro de las técnicas de relajación, vamos a encontrar lo que es la relajación muscular progresiva de Jacobson y la relajación autógena de Schultz. Tanto una como otra son, digamos, las más recomendables, pero cada uno puede encontrar la suya. Yo lo que he visto, un poco haciendo una estadística propia de los casos que he venido llevando a lo largo de todo este tiempo, que parece que la relajación muscular progresiva de Jacobson es la más, eh, por lo menos la favorita para la- las personas con tics, ¿no? Por lo menos es la que la mayoría se terminan inclinando más. Siempre los invito a que prueben y a que prueben las dos, que vean qué tal les sienta a cada uno. Y digamos, y la importancia de practicarla diariamente durante al menos 15 minutos, me parece fundamental. ¿Qué es lo que, como decía, provoca? Es, digamos, mayor conciencia propioceptiva, ¿sí? De conciencia de lo que es cuerpo relajado y cuerpo tenso, ¿eh? Entonces, mientras ese cuerpo esté más relajado, más difícil será que digamos, por ejemplo, la supresión a veces casi inconsciente que hagan de los tics provoque mayor tensión física, ¿sí? Es muy importante, por otra parte, que la técnica de relajación sea vivida como una actividad placentera, ¿sí? Por parte de los niños. Y se puede involucrar a la familia, es decir, que todos se relajen, ¿no? A lo mejor que haya un momento zen para toda la familia, creo que eh, digamos, es muy sano. Si lo pueden vivir así, la verdad que todos se suman y todos ganan. Que sea previa al entrenamiento que vamos a explicar a continuación. Eh, y que al cabo de, digamos, unas semanas, muchos niños ya pueden relajar sus músculos en unos segundos. O sea, yo siempre les digo que el practicar la relajación les viene muy bien para que el cuerpo les haga caso, porque muchas veces, digamos, les hemos dicho tantas veces, cálmate, relájate, ¿no? Relaja, venga, va, ¿no? Es la típica frase de los padres cuando ven que a lo mejor los chicos están desatados con los tics. Y, y la verdad que lo primero que ellos se les cruza por la cabeza es, ¿y cómo hago? Porque no sé cómo relajar el cuerpo. Sí, yo quiero pero no puedo, dicen, ¿no? O quiero relajar y no puedo. También le pasa a los adultos esto. Entonces, eh, entrenarse en técnicas de relajación lo que les permite es que cuando ellos se puedan dar a sí mismos esa autoinstrucción de me relajo, que el cuerpo haga caso. ¿Sí? Y pueden elegir la posición que más les plazca y participar de la ambientación como más les guste, es decir,
Esa relajación la pueden hacer sentados o acostados, puede haber también todo un ritual de preparación. Mientras sea agradable y les guste, pues bienvenido. Que quieren poner una velita, ponen una velita, que quieren poner luces de alguna forma o con la remoterapia, eso como cada uno les guste, digamos, no pasa nada. A mí lo que me interesa es que mientras todo eso les sirva para que sea, que sea vivido como una actividad placentera, bienvenido. Eh, Pueden elegir música, etcétera, ¿sí? Y como les decía, aquí van a encontrar un poquito más desarrollado lo que son los efectos, digamos, beneficiosos de la relajación para los niños. Dentro de lo que es esta regulación para los tics, nosotros lo que sabemos es que si, digamos, eh, cohibir los tics, ¿no? A partir de castigo, o sea, a partir de un método coercitivo, ordenándole, ¿no? No hagas esos tics, ¿no? O cálmate ya, no lo hagas, ¿no? Que al final lo que hace es empeorar el síntoma. ¿Sí? Digamos, no hay peor cosa, digamos, uno saben de que, digamos, se tensionan, mm, no es bueno tampoco emocionalmente, tienen la sensación de que los tics se le acumulan, parece, y van a explotar, la típica escena que ellos relatan, ¿no? Entonces, eh, otra cosa es muy diferente es cuando, digamos, una persona y un niño es muy consciente de sus tics y, digamos, de forma no amenazante, uno le invita a, digamos, a practicar ciertos trucos o ciertos secretitos en relación a los tics, y que no serán dañinos para ellos, ¿no? Entonces esto ayuda eh, justamente a la forma de percibir lo que es una supresión de tics y los motiva, ¿no? Porque los ubica en otra posición. ¿Cuándo es la edad apropiada para comenzar? Y a lo mejor se considera alrededor de los 9 10 años, aunque eh, yo he probado también con algunos niños a partir de los 7 y 8, cuando esto depende de la capacidad de conciencia propioceptiva. ¿Qué es la conciencia propioceptiva? Es esa conciencia que tienen de lo que les pasa dentro de ellos, ¿sí? De lo que pasa dentro de su cuerpito, por así decirlo, ¿no? De las cosas que se van gestando, ese registro interno de, de si estoy tenso, si estoy relajado, de si siento unas cosquillas en mi cuerpo, siento muchas ganas de hacer o sea, de todo lo que pasa por dentro. Em, digamos, mientras necesitamos ese nivel de conciencia, ¿vale? Para que lo pueda hacer. Y, digamos, cuando hay más desarrollo a nivel verbal de lo que pasa, a veces, aunque sean más pequeñitos, lo pueden, eh, digamos, se puede intentar. ¿Sí? Eh, Cuando son a lo mejor más chiquitos, todavía hablando de a lo mejor de 5 años, de 6 años, a veces lo que se hace son intervenciones más puntuales, pero de forma más natural, más light. ¿Sí? Se enseñan estas técnicas como truquitos, como secretitos, ¿no? Para, digamos, para desactivar algún tic, ¿no? Entonces es un poco adaptándose a su lenguaje infantil, pero nunca presionando, nunca obligando, siempre invitando, animando, pero nunca obligando. Esto es fundamental para mantener la motivación, porque si no se puede transformar esta técnica en la peor tortura para alguien con Tourette, ¿no? Si padres angustiados y ansiosos que quieren obligar a sus hijos a que aprendan esto y que bajen los tics, pues yo no la recomiendo desde ya, ¿no? Tiene que ser algo en donde ese niño sea, y ese adolescente o esa persona sea respetada, ¿no? Y que se lo ayude a ellos mismos a que descubran en qué momento pueden utilizar estas cosas, estos recursos. Eh, Bien, entonces sabemos que bajo estos condicionantes, cuando pueden realizar terapia cognitivo-conductual, entonces sí que se produce una reducción de tics y también hay estudios
Y yo lo he podido también comprobar, ¿no? Que también parece que hay una reducción en problemas en otras áreas, especialmente en el control de los impulsos, porque ese mismo modelo luego es como que nos sirve para comprender, ¿no? Otras dificultades como el control impulsivo o la ansiedad. Eh, los pacientes que suelen abandonar, digamos, la terapia, lo que termina pasando a lo mejor es que haya o nada o que haya un posible eh, retroceso de los tics. ¿Sí? Bien, entonces como les decía, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que, digamos, hay la característica principal del síndrome de Tourette es el componente motor, que son los tics, pero que además hay un componente no motor y que es el impulso premonitorio, ¿eh? Que es como una sensación de energía, una sensación de presión en las zonas donde se producen los tics y que se asocian un poco a esa aparición. Es la parte que no podemos controlar, o sea, que irrumpe digamos, en la, en- en la vida de la persona, en el registro sensorial, ¿no? Pero, y que no se tiene ningún control de eso, como las ganas de, las cosquillas de, la tensión de. ¿Mm? Eso se llama impulso premonitorio, es como una sensación de que, digamos, de displacer, ¿no? Que hay generalmente alrededor de las zonas donde se producen los tics. Y digamos, este tic sensorial al final es lo que lleva a realizar después el movimiento o el sonido, ¿no? Es como la típica, digamos, paralelismo que hacemos con el mosquito, con la picadura de mosquito, ¿no? O sea, tengo una sensación de picor, ¿no? Y para que yo no puedo evitar, ¿no? Pues esa sensación de picor no la puedo evitar, y para eso, digamos, me rasco, ¿no? Debido a eso yo me rasco para aliviarme, pero digamos, me alivia temporalmente, pero al final lo que me provoca es que yo, digamos, pasa un par de segundos y me pica más, ¿no? Y tengo que volver a rascarme. Entonces, al final lo que termina pasando es que los tics refuerzan el tic sensorial, ¿no? Hay esta sensación de urgencia de hacer el tic se hace, parece que produce un alivio muy breve y temporal, pero al final lo que hace es reforzar, ¿no? Digamos, reforzar otra vez la necesidad de hacer el TIC, la sensación de urgencia. Entonces trabajamos con este modelo, porque lo que sí podemos, de lo que sí hay ciertos controles sobre el TIC, como decíamos, ¿no? Se puede suprimir. Lo que no tenemos, digamos, control prácticamente es en esta parte, ¿no? En el TIC sensorial. El impulso este premonitorio, tic sensorial, lo presentan casi todos los individuos. El 70% cree que si no tuviera esta sensación, no tendría tics. Entonces, incluso hasta puede llegar a ser más estresante que los propios tics si, por ejemplo, lo están suprimiendo, como decíamos, de forma coercitiva, digamos, tienen la sensación de que esa sensación es insoportable, ¿no? Eh, y a mayor impulso premonitorio, lo que se ve es que también más tics, o sea, mayor tic sensorial, más cantidad de tics o mayor severidad. ¿Sí? Y tienen como esa sensación de expulsar afuera esa energía interna o esa sensación de que, digamos, o tienen la sensación de que está incompleto, que si no lo hacen se quedan ahí, ¿no? Con las ganas. Eh, bien, entonces, como les decía, esto juega un rol central en el mantenimiento de los TIC debido al reforzamiento que provoca. Bien, entonces tomando en cuenta digamos, esa sensación, uno diseña un programa, ¿no? Que va a consistir digamos, concretamente en unas 8 o 12 sesiones, y donde la persona va tomando primero conciencia de los ciclos de mayor, menor intensidad de los tics, se va haciendo un entrenamiento en casa, hay un automonitoreo
y un trabajo semanal de los tics. Digamos, se trabaja después en lo que son la prevención de las caídas. Y en el caso de los niños, los padres también es muy importante que forman parte de este tratamiento. Eh, Se utilizan, como en la mayoría de las terapias con los niños, ¿no? Refuerzos y premios, pero nunca porque haya disminuido de tics. Esto también es fundamental porque he visto algunas intervenciones que lo hacen y no van por ahí los tiros. O sea, nunca hay que reforzar, digamos, positivamente porque hiciste menos tics o porque ahora estás teniendo más tics, porque recuerden que esto depende de muchísimos factores, ¿no? Entonces, eh, no hay, digamos, los factores que intervienen en el aumento y disminución de tics son muchísimos, y sería como castigar a un niño porque, no sé, le subió la curva de la glucosa, cuando puede ser por un montón de factores, ¿sí? Entonces, siempre lo que se prende es el intento, que, que estuvo digamos, que tuvo buena disposición para hacer su entrenamiento diario y ya está, ¿no? Y que lo intenta de una otra vez y que es un campeón, pero a lo mejor algún día ha tenido más tics y bueno, pero por otra parte es que ha cazado un montón de tics, hay un montón que a lo mejor no ha hecho, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la técnica de reversión del hábito? Miren, el objetivo es aplicar una conducta físicamente incompatible al tic, ¿sí? Y más adaptada, además. ¿Sí? Ahora, fíjense que hay, por ejemplo, se basa en este modelo, ¿no? Que si hay un impulso premonitorio que me lleva a hacer un tic, yo busco, ¿no? Frente a ese impulso premonitorio, lo registro, lo siento y hago un movimiento alternativo, que sea más adaptado, ¿sí? Y que es consciente. Alguien dice, a lo mejor Roxana, pero entonces, ¿qué? ¿Cambiar un tic por otro? Pues no, porque el tic sabemos que no es un movimiento voluntario, esto es un movimiento alternativo y en ningún caso se transforma en un tic, sino que simplemente eh, digamos, es una acción voluntaria que bloquea ese tic, porque es como que si hago no hago el tic, ¿sí? Entonces, este es el principio de la terapia de reversión del hábito, se trabaja en ese punto, ¿no? Eh, Fíjense en que, digamos, si en lugar de hacer el tic, por ejemplo, hago un movimiento alternativo, si en vez de pestañear, por ejemplo, miro fijo, le doy la indicación de mirar fijo hacia un lado, hacia el otro, ese niño por otro lado está entrenado en relajación, con lo cual se lo va invitando a que tenga la sensación de que puede tolerar ese impulso premonitorio, casi como un juego o como un desafío. Eh, y que, digamos, en lugar de ese tic, haga ese movimiento de ojitos durante a lo mejor 15 minutos, digamos, lo que sabemos es que esto, digamos, lo que va creando a nivel de neuroplasticidad son nuevas sinapsis y vías alternativas de la inhibición de los movimientos. ¿Mm? Entonces, en esa reversión del hábito, lo que se hace generalmente es un listado de tics, ¿sí? Eh, Uno va a calificar de 1 a 10 según el nivel de molestia de tics, cuál es el que molesta más y cuál es el que molesta menos. Y a diferencia de otras intervenciones cognitivo-conductuales de reversión del hábito o de exposición, donde se empieza por el más pequeñito y se termina por lo más difícil, aquí es al revés, se empieza por el más difícil. ¿Sí? Se reordena ese listado y se comienza por el tic más molesto. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que se va haciendo todo un proceso esto lo vamos a ver en unos enlaces que les voy a dejar de una intervención que hace Tara Murphy, que es una neuropsicóloga excelente de Tourette Action, que ha grabado unos audios, unos vídeos, perdón, en YouTube, donde un poco va mostrando digamos, cómo se va haciendo esta técnica, ¿no? Se va focalizando en los detalles, se va centrando en la sensación muscular, se utiliza un espejo si es necesario, y se va señalando primero si algún tic se va produciendo.
Entonces, hay un momento en donde luego tomamos conciencia bajo ese estado de relajación de ese tic sensorial y bueno, digamos, vamos aplicando digamos, esa conducta alternativa. Aquí luego lo podrán ver, nosotros, eh, digamos, vamos a pasar de ello, ¿sí? Pero me gustaría que cuando lo vean tomen nota además de cómo la terapeuta va siendo sumamente respetuosa con ese niño y donde no se le obliga en ningún momento a hacerlo, sino que se le invita, se le pide permiso para ayudarlo, ¿no? Esta parte no es menor, ¿no? Que es para mantener esa motivación en el tratamiento. Hay luego todo un registro de cómo, digamos, van evolucionando los tics, se va haciendo un entrenamiento durante 10 minutos, durante 15 minutos se va a hacer, digamos, un entrenamiento por el cual el niño va, digamos, suprimiendo, o el adulto, el adolescente, sistemáticamente esos tics, o eh, no, digamos, a través de un movimiento alternativo, ¿sí? Eh, Bien, entonces es muy importante que esa conducta que elijamos tiene que ser incompatible con el TIC, o sea, si es pestañear fuerte será a lo mejor ir mirando fijo y pestañear como muy controladamente. Tiene que ser socialmente más aceptable, es decir, no puedo pedirle que se quede mirando para arriba 15 minutos, ¿no? Porque no lo va a poder aplicar, digamos, ni socialmente ni saludablemente, ¿no? Tiene que ser además elegido entre paciente y terapeuta, juntos van buscando cuál es el movimiento, ¿no? Y que, como les decía, que lo pueda aplicar en cualquier situación. Luego hay otro momento donde el terapeuta ensaya, van a ver que el terapeuta ensaya esa respuesta, ¿no? Y entonces la practicamos juntos y la hacemos luego durante un momento, ¿sí? Y luego el paciente ensaya esa propia respuesta y va viendo si él se siente cómodo con ese movimiento que hemos elegido juntos y se le invita a que lo practique cuando aparece el tic sensorial, que durante esos 15 minutos, cada vez que aparezca esas ganas de hacer el tic, en vez de pestañear, por ejemplo, intermitentemente, digamos, moveremos los ojitos hacia un lado, hacia el otro, ¿sí? Y hay un primer momento donde esto solamente se va haciendo bajo un contexto, digamos, por así decir, de laboratorio, de entrenamiento, ¿no? Y luego se lo va invitando a que lo vaya haciendo en distintos contextos, ¿sí? Luego se pasa a otro TIC, y luego se va pasando, a lo largo de que van pasando las sesiones, se van pasando a otros TIC. ¿Qué es lo que pasa? Este generalmente está, digamos, este es uno de los abordajes. El otro es el de la exposición y prevención de respuesta. ¿Qué es lo que se va haciendo en esta técnica? Bueno, lo que se intenta es que la persona se habitúe al impulso premonitorio, ¿sí? Y eso produce una reducción de tics. Es como cuando uno dice, aguántatelo, ¿no? Cuando te pica porque te picó un mosquito y aguántatelo porque después se te va, ¿no? Es un poco similar, ¿no? Pero entonces le enseñamos a que, en lugar de decirle aguántatelo, ¿no? Que sabemos de que eso enseguida, digamos, es vivido como una sensación coercitiva. Entonces vamos enseñando a relajarse, vamos enseñando a que registre ese impulso premonitorio y le vamos mostrando de que en la medida en que él puede ir o ella puede ir sosteniendo estas ganas, descubrimos como al final después estas ganas van bajando, ¿no? Digamos, por lo tanto, los tics también van disminuyendo. Eh, También, digamos, comienza de una forma parecida, se va focalizando en los detalles de los tics, nos vamos centrando en la sensación muscular y utilizamos también un espejito si es necesario. Vamos tomando conciencia del tic sensorial, del tic premonitorio y, digamos, de qué otros factores externos a lo mejor provocan esos tics. También hay un registro que vamos llevando a nivel semanal y que a lo largo de esas 10 semanas nos va a permitir ver cómo
influyó en esa persona la práctica diaria de esta técnica, que a lo mejor son 15 minutos diarios. En esta técnica también, como ven, hay también unos 10-15 minutos de relajación, luego el, la toma de conciencia del tic sensorial, se le asigna un valor de 0 a 5, y luego lo que se le invita es a contener todos los tics bajo un estado de relajación. Y vamos contando cuántos segundos, digamos, esa persona puede estar sin hacer los tics, ¿no? Pero siempre estando relajaditos. Cuando luego un poco es al revés, cuando ellos nos dicen ya, ¿no? Empezamos a tomar el tiempo y cada vez que hace un tic suavemente le avisamos o ellos lo anotan, ¿sí? Entonces practicamos esa técnica y luego esa técnica, una vez que se va consolidando, la practicamos durante 15 minutos seguidos todos los días, y se va haciendo un registro semanal para ir viendo, digamos, cómo van evolucionando también los tics a lo largo de la vida diaria. Y se va invitando a que, digamos, vaya aplicando la técnica bajo diferentes estímulos, ¿no? Una vez puede ser jugando, a distintos juegos, puede ser haciendo actividades que sabemos que le provocan muchos tics, o sea, nos vamos entrenando en distintas situaciones. Y entonces vamos viendo cómo esta técnica lo que va provocando a veces es como una disminución de esa intensidad de tic sensorial. Eh, Hay una tercera técnica basada en el mindfulness, ¿no? Que son todas, la verdad que bastante similares, ¿no? Pero en el mindfulness, así como ahí se centraban en o suprimir todos los tics, o a lo mejor en la terapia de reversión del hábito en cambiar un tic por otro, digamos, las técnicas basadas en mindfulness lo que van a hacer es centrarse un poco en la actitud de la persona hacia los tics. A mí me gusta combinarla mucho y intercalarla dentro mientras voy aplicando técnicas de reversión del hábito, ¿no? O sea, es cómo es la sensación que ellos tienen en relación a los tics, ¿no? Entonces se trabaja sobre las experiencias negativas originadas en un contexto social o en un discurso alterado, ¿no? O sea, como esta sensación como de que es insoportable, que esa sensación no la van a poder tolerar. Y en realidad después se dan cuenta que sí, que pueden. A diferencia de las terapias anteriores, no se centra en suprimir la respuesta voluntaria, sino que se centra en cómo es su, digamos, su percepción en relación a esta sensación premonitoria, a este tic sensorial. Se trabaja un poco esa actitud en la que la persona juzga como aversiva la experiencia del tic sensorial, ¿no? Entonces, reconocer se lo invita a que reconozca esa realidad sin hacer juicio de esa realidad, sintiendo de que al final, digamos, sí que puede aceptarla. Y cuando puede aceptarla, también comienza a bajar digamos, esta sensación premonitoria y por ende también los tics. Entonces, estas son, como les decía, las tres son intervenciones cognitivo-conductuales, ¿no? Las tres se centran en pensamientos, en conductas, en objetivos, son prácticas activas, ¿no? Implican práctica, y tienen así también un enfoque, digamos, más bien directivo, psicoeducativo, y están basadas en la evidencia, ¿vale? Como les decía, la terapia, digamos, cognitivo-conductual, las dos anteriores que estuvimos viendo se centran en el contenido o en lo que está pensando el paciente, y, digamos, las técnicas de atención plena y de aceptación y compromiso se trabajan más sobre el contexto, ¿sí? Y sobre el problema un poco es el pensamiento en sí mismo del paciente, no de él, no se juzga, ¿sí? al paciente.
Y en estas técnicas de aceptación y compromiso, mindfulness, ¿no? Se trabaja mucho cómo esas emociones, eh, digamos, alrededor de los tics se convierten, hace que se conviertan como en experiencias aversivas y que es como que tienen que hacer el tic para calmar esa sensación. ¿Sí? Y cómo muchas veces uno le parece que no pueden tomar contacto con esa experiencia, ¿no? Porque es como que si tienen que suprimir los tics, les parece algo terrible, les parece que les va a hacer mal, les parece que, pero en realidad, de hecho, digamos, porque yo quiero, bajo técnicas de relajación y demás, la verdad que, digamos, la experiencia de los que la practican, eh, consideran de que en absoluto es algo que les hace daño, ¿no? Y es muy bonito escucharlo de los niños, ¿no? Que digan de que les hace bien. Um, Bien, entonces alrededor de estas creencias y este tic sensorial lo que aparece es que, digamos, tengo que hacer los tics, si no quedarán dentro mío, y si se quedan dentro de mío, dentro de mis tics aumentarán, y si aumentan mis tics, digamos, me voy a sentir muy mal, me voy a deprimir, ¿no? Entonces hay como una apreciación muy negativa sobre la sensación premonitoria. Es lo que se trabaja, ¿no? En esta terapia de aceptación. ¿Sí? Entonces se lo invita a que esa desesperación, ¿no? Detrás de esa desesperación hay la posibilidad de crear un nuevo estado, ¿no? Que no es algo malo, ¿sí? Que ese momento de desesperación no es algo malo, sino que va a tener la oportunidad de aprender algo que otra persona de otra forma no podría aprender, ¿sí? Entonces va a aprender lo que pasa dentro de su mente, ¿sí? Y que al final en la vida siempre hay, digamos, situaciones de pérdidas de control o de control excesivo, ¿sí? Que aprenderá a encontrar ahí un equilibrio entre una cosa y otra, ¿sí? Y es aprender a aceptar lo que parece incontrolable. Entonces, eh, ¿cuándo se usa cada una? Generalmente, eh, digamos, la técnica de reversión del hábito es recomendable cuando hay poquitos tics, ¿sí? Y la técnica de exposición y prevención de respuesta es más recomendable cuando existen varios tics, porque si no es como que encontrar un movimiento para cada tic, si hay muchos tics, no termina siendo efectivo. Generalmente, digamos, a mí me gusta comenzar un poco por una mezcla de estas, de, de ambas intervenciones, ¿no? Donde, digamos, se trabaja en esa práctica de supresión, de exposición a esa sensación, a ese tic sensorial y de supresión, y luego los tics residuales que se pueden trabajar como, digamos, terapia de exposición, de reversión del hábito. Um, Bien, y la otra parte que es fundamental en la terapia CBT es trabajar justamente los antecedentes y los consecuentes, o sea, lugares y situaciones que provocan las tics, determinadas personas, que pueden, digamos, con determinadas personas a lo mejor hacemos más tic que con otras, en determinadas actividades, generalmente, ¿no? Con la tablet no suelen llevarse muy bien, tics y tablets no suelen ser, o pantallas azules no suelen ser muy buenos amigos. Eh, Se trabajan también en estas experiencias internas y, digamos, cuáles son las consecuencias, ¿sí? De esto. Entonces, eh, digamos, el reforzamiento positivo, ¿no? Las reacciones que otros tienen, que a lo mejor refuerzan mis tics en forma positiva, ¿no? Es decir, si yo tengo muchos tics, vienen mis papás y me hacen muchos cariñitos, eh, a lo mejor sin darme cuenta están reforzando positivamente mis tics, o sea, eh, los están haciendo que aparezcan cada vez más. Cada vez que tenga, por ejemplo, una demanda de cariño, tendré más tics, ¿no? O sea, sin darse cuenta refuerzan esos tics. Mm, a veces también el reforzamiento negativo, por ejemplo, escaparse de determinadas actividades, el alivio frente a experiencias desagradables como la sensación premonitoria también, digamos, pueden estar influyendo. Entonces, si cambiamos los antecedentes para disminuir los tics, digamos, también estamos influyendo sobre la regulación de los mismos.
Bien. En estas intervenciones lo que se hace primero es una valoración, se identifican todas esas variables que aumentan y disminuyen, los antecedentes y los consecuentes, y vamos diseñando intervenciones que los alejan o los acercan, ¿no? Según lo que nosotros, digamos, veamos. Y como les decía, en ese sistema de premio nunca se va a premiar no tener TIC, siempre se va a premiar el intento, el intento de, digamos, de comprometerse con lo que, con la terapia, digamos, con el cambio, con lo que él o ella pueden hacer, ¿no? Por sus TICs. Y bueno, esto ha sido todo. Hay, como ven, muchísimo más, pero me he extendido tanto que, digamos, os invito a que, digamos, a- podrán ver en la página de, de YouTube abajo digamos, la página web de Acobasta, la página web mía, donde, bueno, podrán encontrar más información. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.